Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo bien el Rey. Mi querido hermano y mi querida hermana, estamos contentos, estamos felices de poder estar otra vez acá, en este lugar, compartiendo palabra de Dios. Un mensaje presente para el tiempo presente, un mensaje importante, un mensaje que debemos de conocer, que debemos de estudiar. Para hoy, mi hermano y mi hermana, traemos un tema muy importante, como lo dijimos. El tema se llama Los obreros de la 11ª hora o de la hora 11ª. Los obreros de la hora 11ª. Y es una parábola que contó Jesucristo en Mateo capítulo 20, una parábola muy importante que vamos a darle estudio. Pero antes de estudiar esta parábola, de estudiar este mensaje, queremos primeramente leer una cita. Esta cita se encuentra en un libro. Ese libro se llama Consejos sobre la Escuela Sabática. El capítulo se llama El espíritu de investigación es esencial. Capítulo con ese nombre y la página 26. Esa cita nos dice así. Dice: verdades preciosas, por largo tiempo ocultas, han de ser reveladas de una manera que pondrá de manifiesto su sagrado valor. Porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la hayamos visto. Dice, de verdades preciosas, ocultas por mucho tiempo. Pero dice también que Dios va a revelar su palabra para que aparezca en la forma en que nunca la hayamos visto. A veces estudiamos la palabra por encimita, pero no encontramos esas verdades que están ocultas. Pero Dios nos quiere revelar verdades a través de la palabra, a través de la Biblia, para que usted y yo podamos estar preparados para el tiempo en que estamos viviendo, o sea, es decir, el tiempo del fin. Antes de dar inicio al tema, quiero elevar una oración al cielo. Si usted puede acompañarme, le pido que lo haga. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de estar en este lugar, pudiendo compartir palabras, Señor. Yo te pido que tú me bendigas, que tú me guíes, que me des claridad para poder explicar este mensaje tan importante, Señor. Este mensaje esencial, podríamos decir, para estar preparados en el tiempo del fin. Te pido por cada persona que me escucha, Señor, que nos escucha, que tu Espíritu Santo sea en cada corazón, en cada vida, en cada persona, y que podamos, Señor, bajar nuestro orgullo, ser humildes para poder aceptar tu palabra, para poder aceptar tu verdad, pero también estudiar, Señor, escudriñar para poder comprobar por la Biblia y por el Espíritu de profecía de que lo que estamos estudiando es correcto. Y si sabemos, entendemos, llegamos a la conclusión de que es correcto, debemos, Señor, obedecerte y seguirte, hacer cambios en nuestra vida. Te pido, Señor, que nos bendigas, que nos guíes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Como dijimos, mi hermano y mi hermana, un tema importante, los obreros de la hora 11ª. Los obreros de la hora 11ª. En Mateo capítulo 20, Jesucristo nos cuenta esta parábola. La parábola se llama la parábola de los obreros de la viña. Y nos habla de varios grupos de obreros. Eso lo vamos a estudiar. Sin embargo, sabemos que esta parábola siempre se ha utilizado, siempre se ha usado o se ha enseñado para poder promover a hacer obra misionera. Y es una enseñanza importante porque es necesario hacer obra misionera. Sin embargo, hoy la vamos a analizar punto por punto. Vamos a tener seguramente
el día de hoy y la próxima semana, punto por punto, para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir a través de la parábola. En la parábola tenemos enseñanzas. En la parábola vemos a veces historia, pero hay situaciones o cosas profundas dentro de las parábolas que a veces no las entendemos. Por ejemplo, si leemos en Mateo capítulo 13, que aquí lo tengo en mi Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 47 al 49, nos dice una parábola pequeñita. Y nos dice así mismo: el reino de los cielos es semejante a una red. Dice, el reino de los cielos es semejante a una red. Esta red lo que representa es el evangelio que es predicado. Dice, el reino de los cielos es semejante a una red. Dice, esta red es echada en el mar y atrapa toda clase de peces. Cuando nos dice que es echada en el mar lo que representa es el mundo, y los peces representan los habitantes del mundo. Dice que es echada en el mar la red, en este caso el evangelio, la verdad. Dice que es echada al mar y atrapa toda clase de peces, no unos peces, sino toda clase de peces en el mar. O sea, las personas que son atrapadas, que aceptan el evangelio, que aceptan esta verdad. Pero no todos, mi hermano y mi hermana, los que aceptan, los que se unen a la iglesia, los que se unen al pueblo de Dios, van a ser o van a llegar a tener la vida eterna. ¿Por qué? Nos dice la parábola en el versículo 48, Mateo 13, 48, o sea, el versículo que sigue. Dice, la cual, hablando de la red, la cual llenándose, la sacaron a la orilla y sentados recogieron lo bueno en cestas y lo malo lo echaron fuera. O sea que a pesar de que hubo una pesca, a pesar de que fue echada la red, el evangelio en el mar, el mundo, y fueron pescados todo tipo de peces, toda clase de peces, dice que a pesar de eso llevan la red a la orilla y en la orilla hacen una separación. Separan los buenos de los malos. Unos son, dice, recogidos en cesta y los otros son echados fuera. El versículo 49 dice, así también será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y apartarán los malos de entre los justos. O sea que a pesar de que la red, el evangelio es echado y muchos son atraídos, muchos llegan a la iglesia por este evangelio, por esta red que es echada, después de esto hay una separación. Eso se llama el juicio investigador. Y el juicio investigador, recuerde que hay dos partes: el de los vivos, primero más bien el de los muertos, y después el de los vivos. En este caso aquí nos está hablando del juicio de los vivos, por lo menos acá, aunque se puede tomar también para las dos partes. Sin embargo, leo esta parábola pequeñita, no la explicamos profundamente porque no es el tema de hoy, para que veamos que las parábolas de Jesucristo son profundas también, tienen enseñanzas que van más allá a veces de lo que entendemos por encimita. Por eso hay que estudiarlas. Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante nos habla de una parábola. Se llama la parábola de los obreros de la viña, dicha por Jesucristo antes de su última ida a Jerusalén. Y nos dice, Mateo capítulo 20, versículo 1 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dice que ese hombre, padre de familia, sale por la mañana a contratar obreros. ¿Para qué? Para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a la viña. Entonces conviene con un denario al día, están de acuerdo los obreros y los envía a trabajar a la viña. Mateo capítulo 20, versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Dónde estaban desocupados? Dice, estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también a mi viña y os daré lo que sea justo. Y fueron. Mateo capítulo 20, versículo 5 nos dice, y salió otra vez a la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Mateo capítulo 20, versículo 6, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Importante esta parábola. Y vamos a repasar un momento. Vemos que en el versículo 1 nos habla de un padre de familia. Vemos que en el versículo 1 también nos habla de obreros
que son llamados para ir a trabajar a la viña de este padre. Vemos en el versículo 1 también, donde nos dice que hay una viña donde estos obreros van a trabajar. Versículo 3 nos dice que hay una plaza donde son contratados los obreros, donde están los obreros desocupados, en esa plaza. Versículo 1 al 7 que leímos nos dice que hay 5 llamadas. Una temprano en la mañana, la otra a la hora tercera, hora sexta, hora novena y hora undécima. Son 5 llamadas en total. Vemos también que hay un plazo de 3 horas entre cada llamada. Temprano en la mañana, a la hora tercera 3 horas. De la hora tercera a la hora sexta 3 horas. De la hora sexta a la novena 3 horas. Pero también vemos que aunque hay 3 horas de plazo entre cada llamada, en la última llamada hay solamente un plazo de 2 horas y son llamados unos a trabajar solamente 1 hora. 2 grupos son contratados durante las últimas 3 horas, a diferencia de lo que se hace anteriormente. Vemos que el padre de familia especifica o conviene en dar 1 denario al día a los primeros obreros únicamente. A los otros obreros, a los otros 4 grupos, les dice que les va a dar lo que sea justo. Los obreros o el último grupo de obreros que son llamados a la hora undécima trabajan solamente 1 hora, pero reciben el mismo salario que reciben todos los demás. Y todos, importante este punto, son llamados cerca de la hora. No son llamados a la hora novena, a la hora sexta, a la hora tercera, a la hora undécima, sino cerca de la hora tal y tal y tal. No exactamente a la hora, sino cerca. Y cerca es antes de la hora. Ahora, viendo estos puntos importantes, debemos de entenderlos. Al entender estos puntos podemos saber lo que Jesucristo nos habla a través de la palabra. Porque a pesar de que es una parábola que la está predicando en su tiempo, también es una parábola para usted y para mí. Entonces, primer punto que vamos a estudiar. ¿A quién representa el padre de familia? Mateo capítulo 20, versículo 1 nos dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. ¿A quién representa este padre de familia? Si vamos a Mateo capítulo 6 y versículo 9, nos dice qué representa el padre en este caso. Nos dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que nos dice que el padre de familia es nuestro Padre celestial, Dios Padre en este caso. Nos confirma esto palabras de vida del gran maestro. En la página 327 nos dice: para que los discípulos no perdieran de vista los principios del evangelio, Cristo les relató una parábola que ilustraba la manera en la cual Dios trata a sus siervos. Cristo relata una parábola que demuestra la manera en la cual Dios, el Padre, trata a sus siervos y el espíritu con el cual quiere que trabajen para Él. El trato del jefe de la casa con los obreros de la viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. Y nos habla también, aparte de algunas cosas, que Dios es el que representa aquí al padre de familia. O sea, ese padre de familia es Dios el Padre. Pero también nos dice la parábola como segundo punto, y es: ¿quiénes son los obreros? Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quiénes son estos obreros que son contratados por el padre de familia? Vamos a ver que la respuesta es que son los discípulos de Cristo a través de todas las generaciones, o sea, a través de la historia en el mundo. Nos dice Lucas capítulo 10 y versículo 1 y 2, para poder comprobar esto. Lucas 10, 1 y 2. Después de esto el Señor designó a 70, que envió de 2 en 2 a toda ciudad y lugar donde había de ir, y les dijo: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros para su mies. Entonces vemos que los obreros, en este caso, que son contratados, son los discípulos
de Cristo a través de la historia de la humanidad. Personas que Dios llama para predicar un mensaje, una verdad en cada tiempo. Porque en todos los tiempos Dios ha tenido obreros para ir a predicar a la viña o a su viña en este caso. Entonces vemos primeramente, primer punto, el padre de familia, Dios el Padre. Los obreros de la viña son los discípulos que Dios tiene a través de la historia de la humanidad. Antes de Cristo y también después de Cristo, la historia de la humanidad. Pero nos dice la parábola, Mateo capítulo 20, versículo 1, que salió. Dice que este padre de familia salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dice que sale por la mañana a contratar obreros. ¿Para dónde? Para su viña. Entonces, en este caso, como tercer punto, ¿qué representa la viña? Donde estos obreros son enviados a trabajar, porque los obreros son contratados para trabajar en la viña del Señor. ¿Qué representa esta viña? Y es importante que podamos entender esto también. Mateo capítulo 13 y versículo 38 nos dice: el campo es el mundo. O sea, en otra cosa, la viña, el campo es el mundo. Nos dice que el mundo en el cual vivimos es la viña, donde son enviados los obreros a trabajar. Nos dice con respecto a esto palabras de vida del gran maestro. En la página 243, Dios reclama toda la tierra como suya. O más bien, Dios reclama toda la tierra como su viña. Aunque ahora está en manos del usurpador, pertenece a Dios. ¿Qué reclama como su viña? Dice, toda la tierra como su viña, aunque ahora está en manos del usurpador. Es suya tanto por redención como por creación. Cristo hizo su sacrificio por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces vemos que la viña lo que representa es el mundo, donde son enviados los obreros, los discípulos de Cristo a través de la historia a trabajar. Nos dice que al mundo. Pero es importante que nos dice el versículo 3, que vio que había otros en la plaza desocupados. ¿Dónde están los obreros desocupados? ¿En qué lugar o a qué lugar llega el padre de familia a contratar obreros para ir a trabajar a su viña? Él no va a cualquier lugar, sino que llega a un lugar, que este lugar, la palabra de Dios en Mateo capítulo 20, versículo 3, nos dice: y vi otros que estaban en la plaza desocupados. El lugar donde el padre de familia va a contratar obreros se llama la plaza. Entonces, como punto 4 diríamos que simboliza entonces la plaza donde son contratados los obreros. Testimonios para la iglesia. En el tomo 5 y la página 189 nos da la respuesta y nos dice: las palabras de Cristo se aplican a la iglesia. Repito, mi hermano y hermana, las palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué están todo el día desocupados? Sigue refiriendo, o sea, está hablando de la parábola de Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. La plaza, en este caso, lo que representa es la iglesia. Los obreros son contratados en la iglesia, porque la iglesia es donde los obreros se preparan para poder ir a trabajar a la viña, al mundo en este caso. Lamentablemente los obreros no quieren trabajar. Lamentablemente las personas que están en las iglesias no quieren trabajar. Por eso el padre de familia va a la plaza a buscar obreros para su viña. Nos dice con respecto a esto Hechos de los Apóstoles en la página 91. Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de manos. Cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza. ¿Dónde están ociosos? En la plaza. ¿Dónde? En la iglesia en este caso. Están ociosos, o sea, no están haciendo nada. Están, disculpe la palabra, de vagos. Dice, están ociosos en la plaza todavía cuando podrían ser empleados en algún ramo del servicio activo. A los tales dice, ¿por qué están todo el día desocupados? Y añade, y también a mi viña. ¿Por qué muchos más no responden al llamado? Pregunta, ¿por qué muchos más no responden al llamado? Y dice, ¿es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito? Como pregunta, ¿es por eso porque se consideran excusados
por el hecho de no predicar en el púlpito. Y dice, ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. Dice, ojalá que entiendan que hay una obra que hacer fuera del púlpito, fuera de las iglesias, a la viña, en este caso, por miles de consagrados laicos. No dice miles de laicos, mi hermano y hermana, dice miles de consagrados laicos, porque los que van a hacer el trabajo tienen que ser laicos consagrados. Entonces vemos también, mi hermano y mi hermana, padre de familia, Dios el Padre, los obreros que llama el Padre a trabajar, que contrata, son en este caso los discípulos de Cristo a través de la historia. La viña es el mundo y la plaza donde son contratados los obreros es la iglesia. Ahí va el padre de familia a llamar, a traer, a contratar obreros para su viña. Pero también vemos que hay 5 llamados diferentes. ¿Qué representa cada uno de estos llamados diferentes que se hacen a través de la parábola? En este caso, a través de la historia. Los 5 llamados simbolizan a los discípulos que son llamados para ir a trabajar a la viña en diferentes periodos de la historia de la humanidad. Entonces vamos a ver que son llamados de discípulos, de obreros en diferentes periodos de la historia de la humanidad. Ahora, los llamados empiezan temprano en la mañana. Temprano en la mañana. Aquí tengo un dibujito de un reloj. Ahí lo puede ver acá en la pared. Vamos a ver, tal vez el hermano Andy me lo está enfocando. Pero eso es un reloj, un dibujito de un reloj normal y corriente que usamos nosotros. Aquí usted puede ver las 6. Puede ser 6 de la mañana o puede ser también 6 de la tarde. Pero de las 6, en este caso de la mañana, siguen el reloj caminando. Va a las 9, las 12, las 3, 4, 5 y termina a las 6. Porque lo que representa esto, en este caso, es la historia profética de la humanidad. Desde que inicia la historia en el tiempo de la creación hasta que va avanzando en el día. Porque estamos hablando del día, el día tiene 24 horas, pero el día completo, o sea, el día y la noche. Pero el día, la parte del día lo que tiene son 12 horas. Y esas 12 horas lo que representa es la historia humana, empezando desde la creación, temprano en la mañana, como nos habla la parábola, siguiendo hasta terminar en la segunda venida de Jesucristo o el final de la historia de la humanidad. Por eso en cada uno de esos periodos son llamados obreros. Los primeros obreros son llamados a las 6 de la mañana a trabajar. En este caso los primeros obreros, empezando la historia. Después de esto, a las 9 de la mañana, o sea, a la hora tercera, son llamados el segundo grupo de obreros. El tercer grupo de obreros, o sea, los obreros de la hora sexta, son llamados a la hora sexta, pero son para nosotros las 12 de mediodía. El cuarto grupo de obreros, llamados a la hora nona, hora novena, o sea, para nosotros a las 3 de la tarde. Y la historia termina a las 6 de la tarde. La historia de la humanidad. Sin embargo, antes, o sea, a las 5, a la hora 1/10 en este caso, es llamado de emergencia un último o el quinto grupo de obreros en este caso. Por eso vemos que es la historia de la humanidad en este caso. Ahora bien, Juan capítulo 11, versículo 9, nos habla, Juan capítulo 11, versículo 9, nos habla Jesucristo en la historia de Lázaro que había resucitado. Pero en el versículo 9 nos dice un dato interesante, importante. Y nos dice ese dato que pareciera, si usted lee la historia de Lázaro, cuando él muere y las hermanas mandan a llamar a Jesús, y esa historia que usted la debe conocer, está este versículo dentro de la historia que no tiene que ver nada con la historia. Pero en la historia nos dice, no tiene el día 12 horas, dice Jesucristo, no tiene el día 12 horas, ¿cuántas horas tiene el día? El día tiene 12 horas. Por eso la parábola se define empezando temprano en la mañana, 6, hasta llegar a la hora 1/10, porque falta una hora para que termine el día, o sea, las 12 horas de la parte del día. Sin embargo, si usted estudia o lee o sigue leyendo la cita, nos dice, el que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Ahí también nos dice algo importante, dice que el que camina de día, o sea que es importante que usted y yo podamos andar en el día. La noche no es para andar, porque la mayoría de accidentes, la mayoría de
robos, asaltos y muchas cosas pasan en la noche. No es que en el día no las haya, pero la mayoría pasa, estadísticamente hablando, de noche. Por eso dice, el que camina de día no tropieza. Deberíamos de dar en el día, no en la noche. Por lo menos eso es lo que nos dice el consejo que da Jesucristo a través de esto. Pero lo importante para nosotros ahorita es que nos dice, no tiene el día 12 horas. Entonces vemos que el día tiene 12 horas. Voy a poner otro papelito aquí, otra hoja, hermano Andy. Ahí la podemos enfocar, eso, exactamente, ok, aquí la enfocamos. Esta hoja, vemos también que el reloj profético, pero lo vemos en forma lineal, empieza a las 6 y termina a las 6 de la tarde. 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde en este caso. De 6 a 6 va el reloj profético, vamos a ver acá, ok, ahí lo tengo bien ubicado. El reloj profético. Ahora bien, entonces vemos que hay 5 tipos o 5 llamados para obreros a la viña. El primero, llamado a las 6 de la mañana, la hora 0 o temprano en la mañana. El segundo, a la hora, a las 9 de la mañana, o sea, la hora tercera. Después, a la hora sexta, 12 de mediodía. Hora novena, 3 de la tarde. Y la hora undécima, una hora antes de terminar el día, que es a las 5 de la tarde. Pero vemos también importante que entre cada llamado, de los primeros llamados, hay 3 horas. De 6 a 7 a 8 a 9, 3 horas. De 9 a 10 a 11 a 12, 3 horas. De 12 a 1 a 2 y a 3, 3 horas. Pero en el último llamado es un llamado de 2 horas. De 3 a 4 y a 5. Porque a las 5 de la tarde o a la hora undécima se hace un llamado especial. Entonces por lo menos veo o quiero que quede claro en este caso lo que es el reloj parabólico. Se llama el reloj parabólico o las horas parabólicas. Importante en esta enseñanza entonces. Importante. Vamos a ver que Dios llama a obreros para su viña en épocas diferentes de la historia de la humanidad. O sea, 5 llamados en épocas diferentes de la historia de la humanidad. Y a cada uno de estos llamados, de estos obreros, se le da un mensaje diferente para predicar de acuerdo a la historia en la cual son enviados a la viña a trabajar. Entonces hay 5 llamados y cada llamado tiene también un mensaje diferente, aunque también tiene el mensaje del anterior o de los anteriores. Entonces vemos que hay 5 llamados a trabajar a la viña. Vamos al punto 6 ahora. Viendo lo que representa la viña, lo que representa la plaza, la viña del mundo, la plaza, el lugar donde son llamados a trabajar, o sea, en este caso la iglesia. En la iglesia son donde son llamados a trabajar. El que llama a trabajar en este caso es el Padre de familia, el Padre Celestial. Y son llamados para trabajar en la viña. O sea, son trabajados no para trabajar dentro de la iglesia, sino llamados para trabajar a la viña, que en este caso lo que representa es el mundo. Entonces, vemos el sexto punto ahorita, donde nos dice quiénes son entonces, a quienes representan el primer grupo de obreros, a quienes representan. Y hermano y hermana que me está escuchando, que me está viendo, la pregunta es, ¿quién cree usted que representa el primer grupo de obreros? Y vamos a ver que el primer grupo de obreros lo que representa es el Israel antiguo, o sea, el pueblo de Dios, antiguamente el pueblo de Israel o el pueblo judío en este caso. Mateo capítulo 20 versículo 1 nos dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Mateo capítulo 20 versículo 1. Padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Versículo 2 nos dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Algo que quiero que veamos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que quiero que vean de una vez, es que para este llamado ocupa 2 versículos. Y eso es importante, aunque no pareciera ahorita, pero abarcan 2 versículos para el primer llamado. ¿Cuántos versículos para el primer llamado? 2 versículos. Entonces nos dice que con estos obreros que son llamados a trabajar en la viña, que sale en la mañana, o sea, a las 6 de la mañana en este caso, a la hora 0, 6 de la mañana, cuando empieza el día, cuando sale el sol, dice que hace un contrato, dice, y habiendo acordado con ellos, habiendo convenido con ellos, habiendo pactado con ellos, dice, los
en un denario al día los envió a su viña. Ahora vemos, importante, que con este grupo de obreros, a diferencia de los demás grupos de obreros, recuerden que son 5 grupos de obreros, pero con este primer grupo hace un contrato, tiene un acuerdo, tiene un pacto, tiene un convenio. A los demás les dice, les daré lo que sea justo, pero a este grupo les dice, les voy a dar un denario, o sea, hace un contrato con ellos. Con los primeros grupos de obreros no hizo un contrato, no hizo un pacto específico, solamente les dice, con el resto de obreros, les dice, les daré lo que sea justo. Ahora, para poder ver quiénes son este primer grupo de obreros, vemos o leemos en la Biblia, estudiamos con quiénes hace Dios un pacto, un contrato, un acuerdo, un convenio. Éxodo capítulo 19, versículo 5 nos habla de un contrato, de un pacto que hace Dios con el pueblo de Israel. Éxodo 19:5 dice: ahora, si dais oído a mi voz y guardan mi pacto, vosotros, dice, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes, nación santa. Esas palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, vemos cómo se hace un pacto, en este caso un acuerdo con los hijos de Israel, con el pueblo de Israel, en este caso el Israel literal, en el tiempo antes de Jesucristo, ya en el tiempo de Moisés. El Salmo 105 y 105:8, 105:8, el Salmo nos dice y nos afirma, se acuerda siempre de su pacto. Dice, se acuerda Dios en este caso siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, el pacto que concordó con Abraham, su juramento a Isaac, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto eterno. ¿Con quién hace un pacto? Con el pueblo de Israel. Por eso vemos que los primeros trabajadores que la parábola nos presenta representan a aquellos que entran en escena como el primer grupo de obreros, o sea, el pueblo de Israel. Con respecto a esto nos dice palabras de vida del gran maestro para confirmar, para comprobar esto que estamos hablando. En la página 330 dice, los judíos habían sido llamados primeros a la viña del Señor. ¿Quiénes fueron llamados primeros a la viña del Señor? Dice, los judíos habían sido llamados primeros a la viña del Señor, y por causa de esto eran orgullosos y justos en su propia opinión. Dice que fueron llamados primeros los judíos, el pueblo de Israel, y por esa causa eran orgullosos y justos. Consideraban, en su opinión, consideraban que por largos años de servicio los hacían merecedores de una recompensa mayor que los demás. No los exasperaba más que la insinuación de que los gentiles habían de ser admitidos con iguales privilegios de ellos en esas cosas. Aunque ellos fueron los primeros llamados a trabajar en la viña del Señor, dice que eran orgullosos y eran justos en su propia opinión. Creían que eran justos, presumían de que eran justos, pero realmente no lo fueron. Pero eso lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. Pero por lo menos terminamos acá, en esta parte para ir al canto, viendo que el primer grupo de obreros representa al pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿a quién representa el segundo grupo de obreros? Después del canto vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy?
Señor, es mucha tu labor, y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Vimos, mi hermano y hermana, que el primer grupo de obreros representa al pueblo de Israel, o sea, al Israel antiguo. A esos representa el primer grupo obrero, el pueblo de Israel, los judíos en este caso. Entonces vamos a ver ahora, o hacemos la pregunta en el punto 7, ¿a quién representa el segundo grupo de obreros? Entonces, si el Israel antiguo representaba el primer grupo de obreros, en este caso, ¿a quién representa el segundo grupo de obreros? Y vamos a ver que el segundo grupo de obreros representa a los apóstoles y los primeros cristianos después del tiempo en que Jesucristo muere, resucita y va al cielo. Entonces vamos a ver que son los apóstoles y los primeros cristianos. Mateo capítulo 20 versículo 3 es importante. Recuerde que les dije, el primer grupo de obreros lo explica Mateo capítulo 20 en 2 versículos, el 1 y el 2. Vamos a ver que también este grupo de obreros, el segundo grupo de obreros, es explicado en Mateo capítulo 20 versículo 3 y 4, también 2 versículos. Eso va a ser importante, pero todavía no vamos a ver, solamente quiero que tome apuntes de esto. Dice, volvió a salir cerca de la hora tercera, volvió a salir. Ahora, primeramente, el primer grupo de obreros temprano en la mañana, 6 de la mañana. Ahora este grupo dice, volvió a salir cerca de la hora tercera. La hora tercera son las 9 de la mañana para nosotros. De 6 a 7, a 8, a 9, la hora tercera, 3 horas. O sea, para nosotros a las 9 de la mañana. Volvió a salir cerca de la hora tercera y vio en la plaza a otros desocupados. ¿Dónde estaban estos desocupados? ¿Dónde estaban estos ociosos? Dice que estaban en la plaza. Versículo 4 dice, y les dijo, id también vosotros a mi viña y les daré lo que sea justo. Y fueron. O sea, con ellos no hace un contrato, no hace un acuerdo, no hace un convenio, no hace un pacto. Les dice, id a trabajar a mi viña y les daré lo que sea justo. Pero ellos dicen que fueron a trabajar. Ahora, ¿a qué hora son llamados este grupo de obreros? Dice que son llamados a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana para nosotros. Vamos a ver que el mensaje de los judíos se cumple en la cruz del Calvario. Recuerde que en la cruz del Calvario es cuando Jesucristo, antes de eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque los judíos, cuando Cristo muere y resucita, es el tiempo, o se cumple el tiempo para ellos, en el año 34 específicamente. Pero a la hora tercera es llamado un nuevo grupo de obreros. ¿A qué hora? Porque es importante, a la hora tercera, 9 de la mañana. ¿A qué hora muere Jesucristo? Nos dice, o más bien, ¿a qué hora es crucificado Jesucristo? Nos dice Marcos capítulo 15 versículo 25. Marcos 15, 25 dice, a la hora tercera fue cuando lo crucificaron. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Jesucristo fue crucificado a la hora tercera, exactamente en el momento, exactamente en la hora en que es llamado el segundo grupo de obreros. Jesucristo es crucificado. Dice que Jesucristo es crucificado a la hora tercera, y exactamente ese es el momento en que el segundo grupo de obreros tiene que aparecer en escena, según Mateo capítulo 20, para poder predicar un mensaje. Esto no es casualidad, sino que es el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Ahora, veamos también interesante en este dato. Cuando los apóstoles están en el aposento alto, recuerde que Jesucristo le dice que estén juntos, y estaban unánimes, juntos, estaban unidos los 120, los apóstoles y otros más, que eran 120 en total, y ellos reciben el Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo, se da la primera predicación, donde se convierten, donde aceptan el mensaje 3,000 personas. ¿A qué hora empieza la predicación? Vea lo que dice Hechos capítulo 1 y capítulo 2, disculpen, y versículo 14. Hechos 2:14 nos dice, entonces Pedro se puso en pie con los 11, levantando la voz, les dijo, judíos y habitantes de Jerusalén, presten atención y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios, como suponen, siendo que es la hora tercera del día.
o sea, a las 9 de la mañana. Después de esas palabras, él comienza a predicar el primer sermón, en este caso de los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo. ¿A qué hora dice? Siendo que es la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana. Entonces vemos que exactamente a la hora en que es llamado el segundo grupo de obreros, es cuando los apóstoles dan el primer mensaje y se convierten 3,000 personas. Igual exactamente. Entonces, la próxima revelación que aparece en la Biblia, el próximo grupo de obreros, se llaman los apóstoles. Vea lo que nos dice con respecto a esto, Palabras de Vida, en la página 331. Nos dice: Cristo amonestó a los discípulos que fueron llamados en primer término a seguirle, a que no se acariciara entre ellos el mismo mal. Dice los discípulos que fueron llamados a seguirle, que no se acariciara el mismo mal de los judíos, que eran orgullosos, que eran justos, pero en su propia mente decían ser justos. Entonces dice que Cristo los llama a ellos para que no se acaricie el mismo mal en ellos, pero Cristo los llama para predicar un mensaje, porque los obreros que estaban anteriormente no hacen su labor, no cumplen su mandato, no cumplen la encomienda que son llamados. Entonces es llamado un nuevo grupo de obreros, en este caso los apóstoles, y los cristianos después de los apóstoles hasta, y vamos a ver, ahorita respondemos hasta cuándo. Ahora, hay un tercer grupo de obreros que es llamado también. Vimos que el primer grupo de obreros, el pueblo de Israel; segundo grupo de obreros, los apóstoles y cristianos después de los apóstoles, en este caso. Pero para poder saber quién es el tercer grupo de obreros, hay que entender, conocer y estudiar algo importante. Y eso es el punto 8 al que vamos: un mensaje especial para cada grupo de obreros. Entendiendo que cada grupo de obreros tiene un mensaje especial, vamos a poder entender quién es el tercer grupo de obreros y quiénes son los grupos de obreros, porque cada grupo de obreros se identifica por el mensaje que predica, ya que por medio del mensaje podemos conocer con exactitud el grupo de obreros al cual Jesucristo se refiere en la parábola. Vea lo que nos dice con respecto a esto Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 98, y esta cita es una cita muy importante, una cita que da al dedillo donde tiene que dar. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 98, dice: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Dice en cada época, cuando habla de época está hablando épocas de la historia. Dice en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. O sea que hay verdades viejas que debemos de entender, que debemos de comprender, y comprendiendo estas viejas verdades podemos comprender las nuevas verdades. O sea, en este caso, la verdad presente para cada tiempo. Entonces, la nueva verdad que Dios nos revela a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, a través de la oración, no desecha la vieja, sino que es un desarrollo de esa vieja verdad. Porque dice, las verdades viejas son esenciales y la nueva no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Entonces vemos que en cada generación hay un nuevo desarrollo de esas verdades. Están las viejas, pero también están las nuevas verdades, y todas son importantes. Pero no puedo quedarme con la vieja y dejar la nueva. Y vamos a ver por qué. Porque eso nos trae también problemas. Entonces, para poder entender esto, en este caso, quién es el tercer grupo de obreros, cuarto grupo de obreros, quinto grupo de obreros, debemos de entender el mensaje de cada grupo de obreros. Entonces, ya vimos que el primer grupo de obreros fue el pueblo de Israel. ¿Cuál era o cuál fue el mensaje para Israel en su tiempo? El primer grupo de obreros. La respuesta la vamos a comprobar con la Biblia, pero la respuesta es el mensaje de salvación a través del servicio del santuario o el sistema ceremonial. Esa es la verdad que ellos predicaron o que tenían que predicar,
la verdad que ellos tenían que enseñar. Y no dijo predicaron ni enseñaron porque lamentablemente ellos se guardaron esa verdad para ellos. Pero era el mensaje que Dios les dio, porque no era un mensaje de salvación solamente para ellos, sino un mensaje de salvación para todo el mundo. Éxodo capítulo 25 versículo 8 nos dice: me harán un santuario y habitaré entre ellos. Vemos que acá nos habla de cuándo se ha hecho el santuario, el sistema ceremonial que nos habla la Biblia en Éxodo y en muchos libros más también. Profetas y Reyes, página 13, con respecto a esto nos dice: pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, o sea que Israel, al revelar el carácter de Dios, dice, los hombres fueran atraídos a él. Cuando los hombres veían el carácter de los israelitas, del pueblo de Israel, del primer grupo de obreros, dice que los hombres, ¿cuáles hombres? No solamente los israelitas, sino los hombres del mundo serían atraídos a él. Sigue diciendo, la invitación del evangelio debía ser dada a todo el mundo por la enseñanza del sistema de sacrificios. Dice, por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser exalzado ante las naciones. Habrían que vivir todos los que lo miraran a él. ¿Por medio de qué enseñanza Cristo debía ser exalzado en las naciones? Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser exalzado. Entonces vemos que el sistema ceremonial, el sistema de ritos y sacrificios, el sistema del santuario, o sea, en otras palabras, el plan de salvación dado a través del santuario, que es otro tema, no me quiero meter en esto porque no voy a terminar. Sin embargo, el sistema de salvación dado por el santuario era el mensaje que los discípulos, que el pueblo de Israel debía llevar al mundo. Entonces era una nueva verdad para ese tiempo, una verdad que ellos estaban aprendiendo, pero que ellos también tenían que enseñar. Y por medio de ese sistema ceremonial debían de llevar un mensaje al mundo. Hechos de los Apóstoles, página 12 nos dice: Cristo era el fundamento de la dispensación judía. ¿Quién era el fundamento? Era Cristo. Cristo era el fundamento de la dispensación judía. Todo el sistema de tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio. Repito, todo el sistema de tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio a través del cual se presentaban las promesas de redención. ¿Cómo se presentaban las promesas de redención? El Evangelio por medio de los tipos y sacrificios. Dice: pero los israelitas perdieron de vista los grandes privilegios como representantes de Dios. Dice, pero los israelitas perdieron de vista los privilegios como representantes de Dios, o sea, como el primer grupo de obreros que habían sido llamados. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. ¿Qué pasó con ellos? Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Por eso, mi hermano y mi hermana, usted lee en el Evangelio. En este caso podemos leer en Juan capítulo 8 y versículo 44, ¿qué dice Jesucristo del pueblo de Israel? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya no era el pueblo de Dios. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre, o sea, el diablo, queréis cumplir. El pueblo de Israel fue desechado en el año 34. Como pueblo, como mensajeros, como primer grupo de obreros, porque no hicieron su obra. Y no aceptaron que el cordero que ellos sacrificaban día con día era Jesucristo el Hijo de Dios. Ahora, nos dice Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, entonces, Dios llama un segundo grupo de obreros con un mensaje adicional, con una nueva revelación. Aparte de que esta revelación que tenían y que fue dada al pueblo de Israel, seguía siendo una verdad. Una vieja verdad, una verdad esencial, pero ahora había venido el cumplimiento de lo que ellos estaban enseñando o de lo que ellos debieron haber enseñado a través de ese sistema. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles para el mundo en su tiempo? Entonces, para poder saber cuál es el tercer grupo de obreros, ¿cuál fue el mensaje de los apóstoles? El mensaje de los apóstoles es un nuevo mensaje para el mundo, porque el mensaje de los apóstoles no había sido predicado antes. Es que Cristo es el Cordero de Dios, que Cristo es que murió y que fue resucitado, que fue crucificado y resucitado, que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo a favor de la humanidad,
que todo el que creyera en Jesucristo será salvo. Ese es el mensaje de los apóstoles del segundo grupo de obreros. Por eso dice Juan capítulo 1, 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 nos dice: hermanos, cuando fui a vosotros, hablando Pablo, a proclamar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el mensaje, mi hermano y mi hermana, de los apóstoles en el tiempo del segundo grupo de obreros. Ahora, varios puntos importantes. 1. Es importante que el nuevo grupo de obreros que Dios llamó tiene una nueva revelación. ¿Por qué? Porque el primer grupo de obreros enseñaba a través, o tenía que enseñar a través del sistema de ritos y sacrificios, del cordero. Pero ya el cordero que ellos sacrificaban había venido, que es Jesucristo. Ahora, los que pudieran o los que aceptaran ese mensaje de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iban a creer en la nueva revelación, que no anulaba, que no quitaba la vieja revelación, porque vienen de la mano. Pero este mensaje que ellos predicaron ahora no fue aceptado por la mayoría, por la gran mayoría del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa con esto? El aceptar y predicar esta nueva enseñanza les trae persecución y hasta la muerte a los discípulos de Jesucristo. Porque este mensaje que ellos comenzaron a predicar de que Jesucristo era el Cordero de Dios, de que Jesucristo había muerto, pero que había resucitado, esto les trajo a ellos persecución. ¿Y la persecución de dónde vino? Primeramente vino del mismo pueblo, de sus mismos hermanos, de los que tenían que predicar la verdad a través del sistema de ceremonias y sacrificios. Ellos fueron los primeros que los persiguieron, aunque después fueron perseguidos por el mundo en todo lugar. Pero la persecución vino primero ahí. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir con esto es que la verdad presente es lo que trae persecución. Si ellos hubieran seguido predicando del sistema de sacrificios, de los ritos, del santuario, no hubieran tenido problema. Lo que les trajo problemas a ellos, lo que les trajo persecución, fue predicar la nueva revelación. Ahora, esta revelación que ellos predicaron, para nosotros hoy en día no es una nueva revelación, porque todos creemos ahora en eso. Por lo menos en Costa Rica, en América Latina, en América, en Europa, se cree que Jesucristo vino, murió, resucitó, todo lo creemos. Pero ¿qué va a traer persecución también en el tiempo del fin? Cuando usted predique la verdad presente. La verdad que ellos predicaron, que el segundo grupo de obreros predicó, es de que Jesucristo era el Cordero de Dios, que murió, resucitó. Y Pablo decía que él se concentraba en predicar a Jesucristo y a este crucificado. La verdad presente entonces no era la verdad del santuario para ellos. Entonces, el mensaje que trajo persecución a este grupo de obreros fue la verdad presente que ellos predicaron. Ahora, ¿a quién entonces representa el tercer grupo de obreros? Para poder saber a quién representa el tercer grupo de obreros, tenemos que buscar en la palabra de Dios una nueva revelación o un mensaje nuevo, en este caso, para poder identificar al tercer grupo de obreros. Ahora bien, ya el tiempo no nos da con el tercer grupo de obreros, pero es importante, mi hermano, tenemos tiempo para seguir estudiando. La próxima semana seguimos con el tiempo, con el tema más bien en este caso. Es importante que podamos conocer, que podamos entender, para poder ir sabiendo quiénes son el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, porque los últimos grupos de obreros son importantes entenderlos y no se entienden, no se enseña, no se predica sobre esto. Los esperamos la próxima semana. No se pierda este tema, porque es un tema importante para poder estar preparados para los tiempos finales. Que Dios les bendiga.